porque es bastante. Imagínense que hagamos todititos, se les complica la vida. Así que hasta donde avancemos, ¿no? ¿Ya? El virus de hepatitis A. Por lo general, los virus de hepatitis no producen inflamación del hígado, ¿no? Esta inflamación puede ser aguda, puede ser crónica según el tipo de virus. El virus de hepatitis A generalmente produce estados agudos, nada más. Agudos, ¿ya? No produce infecciones crónicas. Hepatitis A te da ahorita y después nunca más te vuelve a dar. En cambio, la hepatitis B sí. La hepatitis B te produce estados agudos y crónicos. Y la cronicidad te puede llevar a cáncer, ¿ya? Hepatocarcinoma por virus de hepatitis B, ¿ya? Entonces, en los niños, esta sintomatología es variada, ¿no? Puede haber náusea, vómito, ictericia. Sin embargo, la gran mayoría de niños, estoy hablando de la hepatitis A, es asintomático, ¿no? La mamá acude a la consulta cuando ve a su niño que está orinando de color marrón oscuro y los ojos amarillos, ahí recién se da cuenta, ¿no? Y si no, no pasa nada. El niño previamente, una semana pudo estar con dolor abdominal, esporádico, un poco nauseoso, no quería comer o película, pero no le pasaron mucha importancia, ¿no? Solamente cuando ya estuvo con el color amarillo. Pero recuerden que los niños, de 10 niños, 1 se pinta de amarillo, 9 no. En cambio, los adultos son al revés. Que a uno de ustedes le dé hepatitis A es mucho más feo que si le da a un niñito, ¿ya? Entonces los adultos de hepatitis A son más histéricos, en cambio los niños son menos histéricos. De 10 o del 100%, el 10% de niños hace ictericia, el 90% no, ¿ya? Sí, entonces, diversos tipos de virus, ¿eh? Virus de hepatitis A, B, C, D, E, ¿ya? El virus de hepatitis A es un ARN, el de hepatitis C también, el D también, en cambio el B es ADN, ¿no? ¿Ya? La transmisión del virus de hepatitis A es fecal oral, ¿sí? Porque la persona elimina cantidad de virus por las heces, igual que el virus de hepatitis E, ¿ya? Transmisión fecal oral. En cambio, el virus de hepatitis B, C y D es por vía parenteral, transfusión sanguínea, contacto sexual, ¿ya? Entonces, por fluidos corporales. El D, para que exista, tiene que tener el B en el paciente, o sea, hay coinfección. En cambio, el B solito puede estar, pero el D para que viva, o sea, o para que le dé, tiene que estar el B, siempre, ¿ya? Entonces, el C es solo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, son las características de cada uno de ellos. No nos vamos a meter ahí otros temas. Y vamos a hablar de la hepatitis A. Entonces, el hepatitis es más frecuente, es un bicornalino, que no ARN, se transmite por vía fecal oral. Periodo de incubación puede dar hasta un mes, no provoca infección crónica, y digo, rara vez es mortal, pero estoy en adultos, ¿ya? El niño no. Ya, ahora existe vacuna, ¿no? La de vacunación de Perú, que te vacuna contra la hepatitis A. Entonces, el único reservorio del virus de la hepatitis A es el ser humano. Otra pregunta que también es el ser humano, o sea, no existe en el marisco, no existe en el pescado, no existe en los calamares, en los moluscos, no, ahí no hay. El reservorio es el ser humano, ¿ya? Entonces la hepatitis A está en el ser humano, ahí es el reservorio, no está en animales, no está en el mar, ¿ya? Es otra pregunta que se equivocó. Entonces, en cuanto a su estructura, ya es una carcinosaédrica de cuadros polipéptidos de un BP1 a BP4, ¿sí? Esa es su estructura, ya, de la casi. Su genoma es ARN monocatenal en sentido positivo, por lo tanto es infeccioso, ¿cierto? Muy bien. Existen un solo serotipo y 3 genotipos, ¿no? El 1, 2, 3. Entonces, esto es más o menos la estructura del virus, ¿ya? Entonces, es estable al tratamiento con éter, porque es un virus desnudo, al ácido, por eso es que entra por la boca, cuando entra por la boca es estable al ácido, ¿ya? Al calor. Pero se destruye con autoclave, con ebullición, pues es importante hervir el agua, ¿ya? Calor seco, el tratamiento con cloro de veneno. Su infectividad puede conservarse por lo menos durante un mes, puede secarse con una temperatura de 25 grados y una humedad del 42%. Para inactivar el virus de hepatitis A es necesario calentar el alimento a una temperatura más de 85 grados durante un minuto. Es importante calentar el alimento, ¿no? Desinfectar la superficie con hipoclorito de sodio y esto inactiva el virus de hepatitis A. Entonces el virus ingresa por la boca, ¿ya? Por la boca ingresa, ¿no? Por la boca. Entonces,
Esto es porque has ingerido alimentos contaminados con heces de humano, ¿ya? El virus de hepatitis A, así de simple, ingresó por alimentos contaminados con heces de humano, ¿ya? Heces de humano. Ingresó a través del tubo digestivo, se refiere que pasa la sangre de un pequeño, digamos, días de viremia, y luego entra al hígado y sale por la bilis y sale por las heces, ¿no? Ese es más o menos su ciclo, ¿ya? Por eso es que hay estudios que dicen que en estado de viremia, o sea, tú tienes que sacar a un paciente muestra de sangre que esté en estado de viremia y por ese mecanismo contagiar hepatitis A. O sea, tiene que ser bien pertudo, ¿no? Que estás tomando muestra de sangre y el paciente está con hepatitis A, nadie se da cuenta porque la gran mayoría son asintomáticos, sobre todo en niños, y el virus está ahí y se puede transmitir por ese mecanismo. Hay algunos estudios, pero ese no es su principal mecanismo. Su principal mecanismo es vía fecal oral, porque después la heces se elimina y tú contaminas el alimento y ingresa por la boca, ¿no? Entonces, pero mira, necesita un receptor específico, la glucoproteína 1-RC-A1, conocida como inmunoglobulina linfocitos T, y esta otra proteína presente en los hepatocitos y linfocitos T. O sea, necesita este receptor. Se replica en el hepatocito, en la célula de Kupffer, que es un macrófago del hígado. Se libera por exocitosis, o sea, no produce lisis celular, sino por exocitosis. Se secreta en la bilis, ¿no? Se elimina en grandes cantidades en las heces aproximadamente 10 días antes de que aparezcan los síntomas, antes de la ictericia, o se puede quitar anticuerpos. Por eso es que cuando una persona se dice que está ictérica por hepatitis A, ya está pasando en la enfermedad, está dejando de ser infeccioso, porque más bien la partícula viral está disminuyendo la cantidad de virus. Pero 10 días antes, la cantidad de virus era tan alta que ahí estuvo contagiando y la persona no se dio cuenta, pasó desapercibida, porque hemos dicho que en los niños, sobre todo que esto ocurre en los niños, la gran mayoría son asintomáticos. Entonces, está eliminando virus por las heces y nadie se da cuenta, porque el niño a veces por ahí no quiere comer un día, la mamá ya nomás lo de barriga, no le hizo caso, no hizo ni fiebre y después se recupera el niño, pero ahí estuvo eliminando. Y pasa 2 semanas o 1 semana y media y ¡pam!, lo ven amarillo. O la orina colúrica, como esté cargada. Ahí recién la mamá acude a la consulta y ya le está pasando. Entonces, más bien hay que esperar que en 15 días más aparezca otro miembro en la casa, porque si no hubo buen aseo de manos, contaminaron alimentos, otra persona más se pudo contagiar. Con eso dice perder incubación hasta 30 días. ¿Ya? Bueno, se replica, ya sabemos, se ingresa su receptor específico, ingresa las células, se decarcidas, comienza a sintetizar su ARN mensajero para producir la síntesis que necesita. Por otro lado, se comienza a sintetizar las proteínas de la cápsula, ¿no? El ARN se vuelve a sintetizar y se vuelve a ensamblar con la proteína de la cápsula y se elimina por exocitosis. Entonces representa 40% de hepatitis agudas. En una comunidad el virus se disemina con rapidez debido a que la mayoría de los individuos infectados son infecciones entre 10 y 14 días antes de que aparezcan los síntomas. Antes. ¿Ya? El virus que viene con las heces de grandes cantidades y se difunde por vía fecal oral, principal medio de contagio. El virus también se disemina a través del agua contaminada, alimentos y manos sucias, es muy importante lavarse las manos. El único reservorio del ser humano, no se vaya a olvidar, no se vaya a olvidar. También viene una pregunta ahí con los calamares que por allá por acá y marcaron eso. El ser humano, ¿ya? Los casos de hepatitis relacionados con transfusión son imperfectos, ya que el virus no causa peligro ni causa parte. Por esto hubo que haber digamos, tomar muestra de sangre para transfusión en el periodo de viremia. Si no, ¿ya? Consumidores de drogas por vía parenteral de hombres que practican relaciones sexuales a través de derivados también se puede haber contagio. Tiene que estar en viremia, si no, ese no es su principal mecanismo de contagio, tener por vía fecal oral. Durante el periodo de viremia, que comienza junto con los pródromos y se extiende a lo largo del periodo de elevación de las enzimas hepáticas, ya, la concentración del virus en el suelo es un par de veces menor que en las heces. Es menor, o sea, más virus hay en las heces que en el suelo, en la sangre, ¿no? Pero sí se ha descrito contagios por transfusión de sangre derivado durante la fase epidémica. Sí se ha documentado. Contagio intrauterino también en el primer trimestre puede ser causar peritonitis fetal con perforación biliar.
Durante el tercer trimestre ya puede ser bajo y el recién nacido suele ser asintomático, eso por la transferencia del cuerpo. En estudios experimentales, la infertilidad de las heces demostró durante 14 a 21 días antes e incluso 8 días después del inicio de la ictericia, ¿no? En estudios experimentales, pero más contagiones antes. Dice, las mayores concentraciones se producen en el periodo de 2 semanas previo al desarrollo ictérico, o de que se deben las enzimas hepáticas, seguido de un rápido descenso tras la aparición del ictericia. Una vez que ya está el ictérico, ya hay descenso ya del virus. El virus de hepatitis puede estar en la saliva, pero no se ha demostrado contagio por la saliva. Enfermedades clínicas. Se deben a lesiones hepáticas producidas por la respuesta inmunitaria. La enfermedad es más moderada en niños que en adultos y suele ser asintomática. En niños suele ser asintomática. Los síntomas iniciales pueden ser fiebre, febrícula, astenia, náuseas, pérdida de apetito, dolor abdominal. La ictericia se observa en el 70-80% de los adultos, pero tan solo el 10% de niños. ¿Ya? La relación entre casos sin ictericia y con ictericia varía entre 12 a 1 y 1 a 3.5 dependiendo de la edad. En niños es esto. Un niño es ictérico frente a 12 que no son. 1 a 10 más o menos le dije. ¿Ya? En cambio adultos no. En adultos sí casi todos son ictéricos. ¿Ya? El 99% de los casos se produce una duración completa. O sea, hay 1% fulminante de mata, pero nunca produce cronicidad. ¿Ya? El primer signo específico de la enfermedad y el que motiva que la mayoría de los papás lleven a sus niños a la consulta médica es el escurecimiento de la orina. Y la orina colórica. Eso le llama la atención a los niños, que la orina está como marrón, ¿no? Como estoy cargado. ¿Ya? La coluria, que se llama coluria, suele seguirse a los pocos días de heces claras o de color arcilloso y de ictericia, coloración amarilla de piedras, manos en la piel y mucosas, ¿no? Esto hay que diferenciarlo de, a veces la mamá dice, doctor, mi hijo está amarillo ictérico, pero sus ojos están blancos, ¿no? Las escleras están blancas, entonces eso no es ictericia, sino es hipercarotinemia, ¿no? Cuando uno come muchos alimentos, muchas frutas de color, ¿no? Papaya, mandarina, todo el color, entonces los carotenos presentes en las frutas, en las zanahorias también, ¿no? Aumenta el color de la piel y te vuelves amarillo, pero nunca tiñen las mucosas, nunca tiñen las escleras, nunca. Por lo tanto, yo diferencio una ictericia de una hipercarotinemia por eso. Las ictericias por bilirrubina aumentada sí tiñen las escleras, y las mucosas, pero el color amarillo de la piel por carotenos nunca tiñe las mucosas ni las escleras, nunca. Entonces cuando uno va bien, mira, sí, bien amarillo, ese es carotinemia aumentada, ¿no? Tratamiento, baja lo de ingerir las comidas de color, hace ejercicio, agua y nada más, no, van solo. Pero siempre mira los ojitos van a estar blancos, las escleras, ¿no? Entonces esa es la diferencia con la ictericia. La ictericia es por incremento de la bilirrubina. Aumenta la bilirrubina en sangre, te tiñen las mucosas, la piel, ¿ya? Por eso es, ¿ya? La recuperación de la coloración normal de las heces se produce 2 o 3 semanas después del inicio de la enfermedad. Es un indicador de resolución. Ustedes miren la ictericia en adultos, esta es la orina colúrica, ¿no? ¿Ya? La hepatitis fulminante de la infección por hepatitis afecta 1 a 3 individuos de cada 1000. Y su tasa de mortalidad viene elevada al 80%. Es raro, pero sí es muy mortal. Pero esto más ocurre en adultos, ¿ya? En adultos. Entonces, la diseminación del virus a través de las heces precede en unos 2 semanas a la aparición de la sintomatología que lo venimos repitiendo cada rato, ¿no? Entonces, más o menos, miren acá, si ingirió el virus, hay un periodo de incubación, ¿no? Que dura 1 o 2 semanas, y luego aparecen los síntomas de ictericia, ¿no? Ya a nivel de laboratorio las enzimas hepáticas están incrementándose, ¿ya? Entonces, ¿qué hay primero? Mira, por ejemplo, vemos que el virus en las heces, en las primeras semanas, antes de que empiecen los síntomas, está incrementado, y luego comienza a caer en las heces. A medida que la carga viral cae, comienza a aparecer los anticuerpos IgM específico para el virus que tiene infección aguda y que luego desaparece, y
a medida que pasan las semanas aparece el otro anticuerpo, el IgG, que permanece toda la vida, ¿no? Entonces, cuando a ti te sale IgG positivo para hepatitis A, significa que tuviste en algún momento hepatitis A. El M ya no debe aparecer porque desaparece, porque me indica infección aguda. Cuando aparece acá es agudo, tuvo, tengo, ¿no? Pero luego en el tiempo cae. Y en cambio el G permanece en el tiempo. Entonces me indica que tuvo, no me indica que hay un estado crónico, no, sino que tuvo la hepatitis en algún momento de su vida, ¿ya? Tuvo. Muy bien, entonces, lógicamente que hay alteración de las enzimas hepáticas, aumenta la TGO, TGP, aumenta en la sangre, ¿no es cierto? ¿Ya? Aumenta también la bilirrubina, predomino directo y comienza a aparecer la ictericia, ¿no? Entonces, el diagnóstico se basa en la cronología y la sintomatología, en detectar la fuente infectada, los resultados de la serología. Para eso yo pido IgM específico para el virus de la hepatitis A. Entonces, el IgM positivo me indica infección aguda, ¿no? Entonces, cuando uno quiere saber si el paciente tiene hepatitis A, le pido IgM para hepatitis A, nada más. No le puedo pedir IgG porque me indica pasado. Le tengo que pedir IgM. Y eso me marca positividad y hasta se acabó, ¿no? ¿Y qué dice el calendario de vacunación de Perú? Se debe vacunar a los 15 meses, ¿no? A los 15 meses se vacuna. Una sola dosis a los 15 meses. Eso dice el calendario de vacunación de Perú, la norma técnica, ¿ya? O sea, en Perú vacunan contra la hepatitis A. Antes no se vacunaba, ¿no? Antes se notaba y ya está, y luego te vacunabas solito dando tanto de enfermedad. Ahora los niños tienen la suerte de que esta vacuna ya la aplica el Estado. Antes se vendía, ¿no? Porque tenía plata la compraba. Ahora el Estado la aplica al año 3 meses, ¿no? Y listo, se aplica. Esto es el calendario de vacunación de Perú, está una característica de la vacuna que se utiliza para prevenir, porque la única forma de prevención es la vacuna. Si ya te dio o te da, no hay medicamento que te lo pase. El tratamiento es sintomático, reposo. O sea, si el paciente está con dolor, algo para el dolorcito. Si está deshidratándose, lo hidratamos. Si está con malestar, algo para el malestar. Si está con vómitos, algo para el vómito, lo hidratamos, qué sé yo, ¿cierto? Si el tratamiento es sintomático, ¿ya? Si te da la enfermedad, no hay un antiviral, toma esto y chao hepatitis, no existe. El tratamiento es sintomático y reposo, nada más, que el paciente haga reposo y se hidrate, básicamente. Pero la prevención es con la vacuna, ¿no? Con la vacuna, ¿ya? Con la vacuna. No todos los niños a veces se vacunan, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Pero deberían vacunarse. Listo. Eso es hepatitis A. Y hepatitis